Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una nueva serie de estudios. Los días jueves estaremos estudiando el Sermón de la Montaña, o también conocido como el Sermón del Monte. En este nuevo curso estaremos examinando de manera detallada las verdades que están contenidas en el Sermón del Monte. El día de hoy solamente vamos a tener una breve introducción y vamos a estar paseando por los 3 capítulos del sermón, que son el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio según Mateo. Posteriormente a esta introducción vamos a iniciar la próxima semana con la primer bienaventuranza y posterior a ello estarán participando algunos otros hermanos con los cuales ya nos acercaremos en su momento. Me gustaría que todos aquellos que sirven en el ministerio de la palabra hoy estén muy atentos, porque la introducción es la clave para poder tener una mejor comprensión del Sermón de la Montaña. Bueno, entonces estamos en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Tengo por ahí una breve redacción en pantalla. El Sermón de la Montaña es el discurso público más largo de Jesús registrado en las Escrituras. No sé si usted lo sabía. Hay muchos discursos de Jesús que quedaron registrados y muchos de estos son largos. Mateo capítulo 24, que es el sermón de los acontecimientos finales. Tenemos también el sermón, o más bien el discurso que le dio a sus apóstoles en el aposento alto, Juan capítulo 13, 14, 15 y 16. Pero el sermón más largo de todos es el Sermón de la Montaña, que está registrado en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Básicamente son 3 capítulos. Es un sermón que más o menos debió durar de 30 a 40 minutos en boca de Jesús. Es un sermón interesante porque no tiene ninguna interrupción, ningún cuestionamiento. Y por los siglos ha sido de impacto por sus enseñanzas, no solo en el cristianismo, sino también en el mundo secular. Por ejemplo, personalidades como Gandhi llegaron a citar el Sermón del Monte como un sermón con enseñanzas muy valiosas. Sin embargo, algunos de estos personajes del mundo secular no se convirtieron al cristianismo, pero sí llegaron a darle el valor debido, entre comillas, al Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo. En el mundo secular ha sido un referente en círculos de la teología, no solamente la teología cristiana, sino también la teología judía, la teología del Islam. Ha sido referente también en la filosofía, en círculos éticos y de moralidad. Sin embargo, para el cristianismo, el Sermón de la Montaña es más que un cúmulo de moralidad y ética novedosa. ¿Me explico? Es más que moralidad, es más que ética. Para nosotros, ¿qué es el Sermón de la Montaña? Para el cristianismo, para nosotros, los que profesamos fe en Jesús de Nazaret, es el estándar de justicia más importante contenido en la Biblia y enseñado por el gran maestro Jesús de Nazaret. Ahora bien, el día de hoy vamos a mencionar algunos puntos importantes a manera de introducción sobre el Sermón del Monte. Primero, punto número 1, vamos a platicar unos minutos sobre el contexto en el que Mateo nos presenta el Sermón del Monte. Es decir, para poder entender mejor cómo se origina el Sermón del Monte, vamos a entender cuál es el contexto de Mateo. No sé si ustedes han leído Mateo o se acuerdan de la introducción que dimos del Evangelio de Mateo, pero Mateo tiene cierta singularidad a diferencia de los otros evangelios. Por ejemplo, si pensamos en la cristología, ¿cuál es el enfoque cristológico de Mateo? Mesías, rey, y hay un enfoque muy en particular, la autoridad. La autoridad, la superioridad. Por eso inicia presentando a Jesús a través de una genealogía que lo avala como rey y termina su mensaje diciendo: toda potestad me ha sido dada. Es en el Evangelio de Mateo donde la cristología enfoca la superioridad del Mesías. Por tanto, yo os digo, oísteis que fue dicho, yo os digo. Se admiraban de su doctrina porque les hablaba como quien tiene autoridad. Es en el Evangelio de Mateo donde se presenta a Jesús como mayor a Jonás, mayor a Salomón, mayor al templo,
Señor del día de reposo. En ese sentido, el enfoque de Mateo es distinto a los otros evangelios. Por ejemplo, el de Juan, en cuestiones cristológicas, ¿qué enfatiza? La divinidad. Así inicia el evangelio de Juan. Bueno, ¿cuál es el contexto de Mateo? Para poder entender cómo se origina el Sermón del Monte. Aparte de que el enfoque de la cristología es el que ya mencionamos, el evangelio de Mateo evidentemente va dirigido a un grupo de judíos y su lenguaje es muy judío, no solo por usar constantemente citas y referencias del Antiguo Testamento, sino también en la numerología. Por ejemplo, la genealogía que aparece en el capítulo 1 está estructurada de tal forma que se llega al nombre del rey David, enfatizando que Jesús es hijo de David. Lo mismo vamos a encontrar con respecto a los 40 días de tentación en el desierto. Más allá de que fueran 40 días o no, es un número simbólico que lo está identificando con los 40 años que Israel estuvo vagando y siendo tentado en el desierto. Por eso Mateo, aparte de ser un documento que enfatiza la superioridad de Cristo, es un documento que usa los números como un recurso literario. Es en el Evangelio de Mateo que tenemos a dos ciegos, ¿se acuerdan? Cuando en los otros evangelios es un ciego llamado Bartimeo, ¿se acuerdan? Es en el Evangelio de Mateo que tenemos 2 endemoniados gadarenos, y en los otros evangelios solo tenemos un endemoniado gadareno. El número 2 como un recurso también que está enfatizando el testimonio veraz, porque donde hay 2 testigos mínimo, el testimonio es verdadero según la ley de los hebreos. Y podríamos seguir citando muchas otras cosas con respecto a los números. Por ejemplo, Mateo está dividido en 5 secciones que probablemente están apuntando a los 5 documentos de la ley de Moisés, como queriendo transmitirle a los judíos cristianos a los que fue dirigido el documento, que esta es la nueva Torá, por así decirlo. Son cosas que se pueden simplemente concluir y especular a partir de la numerología judía y el enfoque de Mateo. Algunas son muy directas, muy claras, otras simplemente son probabilidades, conjeturas. Pero bueno, quiero que vean algo en particular. Tenemos un escrito en la pantalla. El Sermón del Monte surge como una analogía. ¿Saben lo que es una analogía? Es una figura de comparación. El Sermón del Monte surge como una analogía que contrasta con el sermón de Moisés en el monte Sinaí. No sé si me explico. En síntesis, tener a Jesús de Nazaret, el profeta, el Mesías, en la montaña, dando palabras de vida, es la imagen análoga que contrasta a la del profeta Moisés en la montaña del Sinaí, dando las palabras del pacto. ¿Me explico? Presentando a Jesús como un profeta incluso superior a Moisés. Esto va a ser muy importante porque a veces Cristo se coloca por encima de la tradición y de la interpretación de los rabinos de la época, pero a veces sí se coloca por encima del texto de Moisés. Esto es muy importante que lo notemos en la marcha de nuestro estudio. Bueno, inciso A, se nos presenta en el contexto de Mateo a Jesús como el verdadero Hijo de Dios. ¿Alguien sabe quién era el Hijo de Dios en los escritos del Antiguo Testamento? ¿Alguien recuerda? ¿Quién era el Hijo de Dios? Israel. Y Mateo así lo presenta. Cuando Israel era joven, yo lo amé. Y de Egipto, llamé ¿a quién? A mi hijo. Pero Mateo usa la analogía de Israel en Jesús para presentar a Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Vaya conmigo a Mateo, por favor. ¿Ya estamos en Mateo? Bueno, todavía yo no estoy ahí, entonces voy para allá. Vea, por ejemplo, en el primer guión que colocamos, que la analogía de Jesús como el verdadero Hijo de Dios se sobreentiende porque sufre lo mismo que Israel en lo referente a la matanza de los niños. O sea, por eso Mateo registra muy adrede estos eventos. Vea conmigo ahí Mateo, capítulo 2, versículo 13, hablando de Herodes, quien es la analogía de Faraón en el contexto de Mateo.
Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. No solamente es la imagen de Israel sufriendo la matanza en Egipto, también es la imagen del profeta Moisés, ¿se acuerdan? Quien fue librado de la matanza en aquellos días. Siguiente guión, por favor. También se presenta la analogía en el sentido de que es llamado de Egipto como Israel, de ahí lo saca Dios. ¿Se acuerdan que el niño Jesús es llevado a Egipto? Estos datos no los da Lucas, por ejemplo, pero sí los da Mateo porque, repito, está buscando presentar a Jesús como una analogía que contrasta con Israel. Vea conmigo también ahí el capítulo 2, por favor. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 15: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, me parece el profeta Oseas, ¿verdad que sí? Cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Esa profecía se refiere directamente a Israel, ¿cierto? Pero la analogía provoca que Mateo la use para hablar del Mesías. Nota el siguiente guión. También la analogía la podemos encontrar en el evento de la tentación. Jesús es tentado en el desierto por 40 tiempos, nosotros sabemos que son 40 días, como una analogía de Israel. ¿Cuánto tiempo fue tentado Israel en el desierto? 40 años. Cristo pasa 40 días, no sabemos si es literal el número o no, probablemente sea simplemente el número analógico, pero el punto es que lo está presentando como el verdadero Hijo de Dios, porque Él va a vencer las mismas tentaciones que sufrió Israel en el desierto, con las promesas que Dios le dio a Israel y que Israel nunca utilizó. Por ejemplo, la primera, ¿cuál fue? La tentación del pan. ¿Qué hizo Israel? Deuteronomio decía, Moisés les dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Pero ¿qué dijo Israel? Nosotros ya estamos hartos de este pan liviano, queremos carne. ¿Y se acuerdan qué les dijo Dios? Pues les voy a dar carne hasta que les salga por las narices. ¿Se acuerdan? Así dice literalmente el pasaje, me parece. Y les envió codornices, ¿se acuerdan? Y comieron y pues muchos murieron en ese día. La segunda tentación, ¿se acuerdan cuál fue? Lo llevó al pináculo del templo y le dijo: aviéntate. ¿Qué está provocando Satanás? Que Jesús tiente a Dios, ¿o no? ¿Y no hizo lo mismo con Israel? Sí, Israel fue tentado para poner a prueba a Dios muchas veces, ¿se acuerdan? Pero Jesús dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, básicamente es la analogía. Y por último, siguiente guión, es llevado a la montaña para proclamar las leyes del pacto. Obviamente podríamos agregar del nuevo pacto, o las leyes del reino mesiánico, como también lo hizo Moisés en la montaña del Sinaí con Israel. No sé si entendemos cómo llegamos al Sermón del Monte, a través de estas analogías que nos presenta Mateo. Bueno, hasta aquí no hay alguna pregunta, hermanos. ¿No? Si quieren alguna mayor información, les puedo recomendar por ahí algunos artículos que creo que son interesantes sobre el Sermón del Monte y creo que vale la pena que se examinen, si es que quisieran profundizar un poquito más. O pueden también repasar el curso que tuvimos sobre Introducción a la Biblia, ¿se acuerdan? Y darle un vistazo al Evangelio de Mateo. Punto número 2. Hablemos, ya hasta me pusieron un sonidito para que cambiemos al punto. Punto número 2. Tema central del sermón. Bueno, todos hemos leído aquí el sermón, ¿no? Incluso algunos lo hemos predicado. El hermano Víctor, Hetza, mi hermano Frank. Creo que es la 5ª vez que lo va a predicar mi hermano Frank. El Sermón del Monte engloba 3 temas que se entrelazan. ¿Alguien sabe cuáles son esos 3 temas? ¿No? ¿Nadie tiene idea? Fíjese que no. Las bienaventuranzas incluyen el tema, pero no son el tema central. ¿Cuáles son los 3 temas medulares del sermón? Uno es el reino, otro, la justicia, y hay otro tema central que es, ya lo dijimos hace rato, la autoridad
la superioridad de Jesús. Vamos a ver el primero, el reino. A ver, abran sus Biblias en Mateo 5. Viendo la multitud, cuando vean el concepto del reino, que aparte no solo en el sermón, todo Mateo, ¿no? El reino aparece de manera abundante. Viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Así abren las bienaventuranzas, que por cierto podrían ser una analogía, sin problema, de lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, pero una analogía que contrasta por mucho. ¿Me explico? Note también cómo terminan las bienaventuranzas en el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Abre con el reino, cierra con el reino. Después dice: si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, capítulo 5, versículo 20, no entraréis en el reino. También en la oración dice: venga tu reino, lo cual significa hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y el texto central, desde mi punto de vista, de todo el Sermón de la Montaña, es Mateo capítulo 6, versículo 33, que se lo saben de memoria, y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, uno de los temas medulares del sermón es el reino. ¿Qué es el reino? Ya lo hemos explicado no solamente en la iglesia, en el Congreso se explicó un poquito sobre qué es el reino, y hemos dicho que el reino de Dios es básicamente un estado de conciencia personal que consiste en hacer la voluntad de Dios como en los cielos, así también en la tierra. Por ejemplo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino ¿quién? El que hace mi voluntad o la voluntad de mi Padre. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad. De hecho, el reino siempre va a estar acompañado con este concepto de la voluntad, sobre todo en el Evangelio de Mateo. No sea como yo, dijo Jesús, sino tu voluntad. Bueno, en ese sentido, el reino de Dios se nos presenta en el Evangelio de Mateo no como un reino físico, político, económico, se nos presenta como el gobierno de Dios en el corazón de aquellos que buscan hacer su voluntad al creer en el Mesías. ¿Me explico? Otro tema importante es la justicia. Más allá de que el tema pudiera ser la ley de Moisés, como muchos pudiéramos pensar, con respecto a esto, el tema central es la justicia. Desde el capítulo 1 se nos presenta a José como un varón justo que prefirió llevar la carga del desprecio de la sociedad al abandonar a María que llevarla a la sentencia de muerte. Cristo, por ejemplo, cuando se va a bautizar, le dice a Juan: deja, porque es necesario que se cumpla con toda justicia. También en las bienaventuranzas, al menos hay dos, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Algunos dicen: ahí está el concepto, nosotros queremos un buen gobierno, queremos una buena política, tenemos hambre y sed de justicia. Probablemente en el contexto del sermón nos demos cuenta que nada tiene que ver con la política, ¿no? Que era el pensamiento judío precisamente. También se nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Curioso que Lucas usa la misma bienaventuranza y dice: bienaventurados los que padecen persecución por mi causa. O sea que al final de cuentas la justicia termina personificada en el Hijo de Dios. ¿Me explico? Si vuestra justicia no fuese mayor, guardaos de hacer vuestra justicia. Es otro tema central en todo el Evangelio de Mateo y sobre todo en el Sermón del Monte. Que por cierto, hay una sección grande de cómo aplicar la justicia del reino. ¿Sale? Tercer tema importante es la autoridad de Cristo. Vea, por ejemplo, las antítesis del sermón, capítulo 5, versículo 17. Capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Eso es lo que decía la ley. Se le agrega la interpretación y la tradición de los ancianos que decía: y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso no lo decía la ley, se lo agregaron los rabinos. Pero yo os digo,
Esto es muy importante, porque ya nos acostumbramos a esta expresión, pero regularmente los rabinos de la época, después de dar un texto de la ley o de los profetas, citaban a un rabino de autoridad, de peso, para poder respaldar lo que ellos estaban diciendo. ¿Me explico? Por ejemplo, algunos citaban a Gilel, que fue el abuelo de Gamaliel, y el texto dice, no sé, vamos a inventar alguna hipótesis: honra a tu padre y a tu madre. Y Gilel nos dice lo siguiente, ¿no? Por mencionar algo. Pero cada vez que Cristo cita la ley, lee la ley, la interpreta bajo la autoridad de qué rabino? Él mismo. Y eso es lo que es chocante para los fariseos y los escribas, que él interprete la ley bajo su propia autoridad y que en muchas ocasiones se pone por encima de la tradición, por encima de las interpretaciones de la ley e incluso por encima de la ley en algunos pasajes que ya examinaremos con detalle. También quiero que noten que aparte de las antítesis que son constantes, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, el Sermón del Monte termina diciendo en el capítulo 7, sobre este tema de la autoridad, versículo 28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, ¿notan eso? Y no como los escribas, que ya dije, se la pasaban citando a otros rabinos. A ellos les sorprende la autoridad con la que Cristo cita e interpreta las Escrituras. También, si van conmigo al capítulo 12, ya que estamos por aquí cerca, aprovechamos para mencionar los textos donde se despliega la autoridad de Jesús en Mateo. Capítulo 12, versículo 6, todos juntos en voz alta. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Pregunto, ¿eso no es blasfemo? Desde una perspectiva judía, ¿no sería eso blasfemo? Decir que yo soy mayor que el templo. Obviamente, a menos que sea el Hijo de Dios, a menos que sea el verdadero Mesías, eso sería una blasfemia, ¿me explico? Pero él está diciendo, soy mayor que el templo. ¿Qué dice en el versículo 8 todos juntos? Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Vean el capítulo 12 también, versículo 41. Juntos en voz alta, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Bueno, eso no nos sorprende mucho, ¿no? Tal vez nosotros tenemos un mal concepto de Jonás por ser rebelde. ¿Se acuerdan del cantito? El que cantábamos cuando éramos niños. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente bueno, luego lo cantamos, ¿no? Pero vean lo que viene después. Versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Por cierto, en la resurrección van a estar todas las generaciones de la humanidad. ¿Lo ven? Se van a levantar todos en el mismo día. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. ¿Juntos? Y he aquí más que Salomón en este lugar. Es por eso que el Sermón del Monte, sin duda alguna, nos presenta a Jesús superior a Moisés, superior a la ley, el reino de Dios y su justicia. En la autoridad de Jesús sería el tema central. Por eso lo puse en una sola frase, ¿lo nota? El reino de Dios y su justicia en la autoridad de Cristo. Para mí, desde el discurso del sermón, ese sería el tema central. ¿Sale? Les animo a que lo puedan leer todo para que lo puedan corroborar. ¿Hasta aquí no hay alguna pregunta, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Seguros? Punto número 3. Vamos al propósito del sermón. Propósito del sermón. ¿Alguien sabe cuál es el propósito de este sermón? Instruir a los discípulos. Claro, sin duda es instruir a los discípulos. ¿Alguien más? Acuérdense, este sermón va dirigido como hebreos a una comunidad judeocristiana. Sí es instruir, sin duda. Pero hay un propósito muy puntual. ¿Alguien quiere opinar? ¿Comentar? El reino ha llegado. Bueno, sí, por una parte el reino ha llegado, pero fíjense que estos judíos probablemente ya lo sabían. Como cristianos de origen judío ya lo sabían. Pero hay un conflicto en el corazón de los judeocristianos de la época apostólica. Más o menos voy a tratar de transmitirlo.
En la época de los apóstoles, la gran influencia del Nuevo Testamento y del apóstol Pablo regularmente fue dirigida a agrupaciones gentiles. ¿Me explico? Y por lo regular, las comunidades gentiles no tienen ningún problema en no conformarse a la ley de Moisés o incluso no tomarla muy en cuenta. ¿Por qué? Porque son recién conversos. Ellos no tienen un contexto religioso, cultural con la ley de Moisés. Para ellos no es tan complicado aceptar las palabras de Pablo, la dureza, la crudeza de Pablo, en la que muchas veces Pablo presenta la ley de Cristo, en la que Pablo presenta el concepto de la gracia en el reino. Pero para muchos judíos que se habían convertido a la fe, sí existía una tensión. Es que nosotros venimos discipulados por Moisés. ¿Qué hacemos con las escrituras de Moisés? Y si usted lee a Pablo, Pablo nunca amplificó mucho el asunto sobre cómo utilizar la ley a detalle, ¿me explico? Explicó su propósito, explicó que caducó, explicó que toda escritura es útil, pero es el Evangelio de Mateo en el Sermón del Monte que nos presenta este propósito. Tenemos en pantalla lo siguiente: impulsar a los miembros del reino a vivir bajo la justicia, como dijo nuestro hermano, y autoridad del Mesías, sin la necesidad de ¿qué? De desechar la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, el apego que la comunidad judeocristiana tenía al Antiguo Testamento, para las comunidades a las que escribe Pablo no hay ningún problema. Nosotros estamos bien con las cartas de Pablo, con la enseñanza apostólica. Pero el Sermón del Monte es un documento que le dice a los cristianos judíos: pueden vivir bajo la justicia del reino, bajo el concepto de la gracia, y no hay necesidad de desechar la ley o los profetas como palabra de Dios. ¿Me explico? Es un documento, Mateo y el Sermón, que está reconciliando una tensión muy fuerte en aquellos días. Cómo la ley y los profetas siguen siendo útil ante las declaraciones que Pablo ha hecho, tan verdaderas, pero a la vez crudas y fuertes para nosotros. ¿Me explico? Estamos hablando de un contexto en particular. Siguiente. El Sermón del Monte es la respuesta a los cristianos de origen judío que buscaban cómo vivir en el reino sin sentir que desecharon la utilidad de la ley. ¿Me explico? O sea, ¿qué hacemos con todo lo que hemos memorizado? ¿Qué hacemos con la ley, los profetas, todo lo que hemos aprendido? Pablo es muy crudo, las cartas son muy directas. ¿Qué hacemos? Bueno, el Sermón del Monte es la respuesta para ellos. ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús? No piensen que vine ¿para qué? Para anular la ley o los profetas. Yo no vine para abrogarlas, sino para cumplirlas. Ya que en la teología de Pablo, como ya lo dije, no encontraron respuesta satisfactoria. No es que Pablo, en este sentido, no hubiese dicho la verdad, como lo dice en pantalla, no porque fuera mentira lo que Pablo enseñó, sino porque su enfoque a los gentiles, su crudeza a la hora de explicar y la falta de interés por explicar cómo la ley nos es útil, a diferencia de Mateo, que sí es más detallado, hace que el propósito básicamente sea ese, ya que para los gentiles no les era necesario y ni siquiera tenían apego a la ley, como si los lectores del Evangelio de Mateo, ¿sale? Por eso la ley va a jugar un papel muy importante, hermanos. Y por cierto, pregunto, ¿la ley de Moisés es útil para nosotros? Porque usted no creo que haya ningún judío aquí, aunque algunos tienen buena barba, creo que todos somos mexicanos, ¿no? En su mayoría. Pero creo que usted y yo no tenemos mucho apego a la ley de Moisés y a los profetas, ¿o sí? ¿O quién lee constantemente el Antiguo Testamento? Claro, hay cristianos que lo hacen, pero siendo honestos, en su mayoría todos nos la pasamos más en el Nuevo Testamento. Sin embargo, a nosotros como iglesia gentil, nos va a ayudar a tener un interés para vivir la justicia del reino a partir de las Escrituras también del Antiguo Testamento, ¿sale? ¿Hasta aquí no hay alguna pregunta, hermanos? Con confianza. Recuerden que podemos hacer preguntas, ¿eh? ¿No? Ok, punto número 4. Una pregunta. Sí, hermano. Si para Pablo no era necesario citar el Antiguo Testamento a los gentiles, pero en las cartas de los gentiles en muchas se hace cierta referencia hacia A la ley. el Testamento, ¿cómo podía tener un gentil si no tenía un contexto de todas estas cosas?
Sí, no me refiero a que Pablo no citara la ley como tal, porque evidentemente la cita casi en todas sus cartas, porque al final de cuentas es el canon que ellos tienen, aún como gentiles. Más bien me refiero al hecho de que Pablo no se preocupó tanto por enseñarles a ellos cómo les es útil la ley, como sí lo hace Mateo. Es decir, Pablo cita la ley, refuerza el Evangelio a través de la ley y los profetas, pero nunca Pablo se sienta a escribir un documento en donde les explique cómo ellos pueden aprovechar al máximo la ley de Moisés en su vida cotidiana, como sí lo hace Mateo. Es decir, para los judíos cristianos sí existía esa tensión de cómo voy a usar la ley. O sea, ya entendí que la ley es buena, santa, justa, que como régimen Cristo nos ha dado un nuevo pacto. Ellos entendían todo eso en el lenguaje de Pablo, pero ellos sí necesitan una respuesta que les diga cómo vivir en el reino, cómo vivir en la gracia, sin desechar los escritos de Moisés en su diario vivir, sobre todo en las cuestiones de la ética, en las cuestiones del comportamiento. No sé si más o menos me explico, hermano. No tanto que no se cite como tal, sino más bien que Pablo no les ayuda mucho a cómo aplicarla en su día a día, como si lo vamos a encontrar en el Sermón del Monte, ¿no? Más o menos es lo que quiero decir, hermano. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? No sé si ese punto queda claro. Es un punto clave para poder entender un poquito el enfoque. O sea, en las cartas de Pablo, la ley se cita en todas partes y los profetas. Pero para los gentiles, aunque se cita la ley como palabra de Dios, ellos no tienen una atención en cómo utilizar la ley de Moisés como si la tiene un judío que fue criado en la sinagoga desde niño. ¿Me explico? Para él sí es muy importante cómo usar la ley en su día a día. Básicamente sería esa la distinción por la cual surge este propósito. Y bueno, creo que en la marcha del curso vamos a poder ir entendiendo un poquito mejor, ¿no? Punto número 5. 4, ¿verdad? Perdón. 4. Estructura del sermón. La estructura no es muy complicada, de hecho la hice en 4 partes. Capítulo 5. Tenemos una primera porción, inciso A. La primera parte nos habla de la naturaleza de los hijos del reino. ¿A qué me refiero con la naturaleza de los hijos del reino? Si lo pudiéramos plasmar en una pregunta, ¿cuál sería la pregunta? ¿Quiénes son? ¿Qué son los hijos del reino? Y el capítulo 5, anote la cita, no la puse. Capítulo 5, del verso 1 al verso 16, nos explica la naturaleza de los hijos del reino. ¿Cómo son los hijos del reino? Bienaventurados, pobres en espíritu, tienen hambre y sed de justicia. ¿Me explico? Son pacificadores. En conclusión, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Esta es la primera sección, capítulo 5, del verso 1 al verso 16. ¿Hasta aquí no hay preguntas, hermanos, de esta sección? Esta sección la vamos a tocar durante algunas semanas y yo creo que la vamos a entender mejor. Vamos a ir bienaventuranza por bienaventuranza, ¿sale? Y las últimas 2 metáforas también las vamos a abordar por separado. Inciso B, la segunda sección. Tal vez aquí se explica un poquito mejor lo que preguntaba Isra en esta sección. La justicia que deben aplicar los hijos del reino. Por ejemplo, una de las cuestiones que muchas veces nos preguntamos es, ¿cuál es el estándar de justicia para nosotros? Y hay, por ejemplo, 2 respuestas extremistas que realmente no ayudan en mucho. Algunos hermanos dicen, no, pues el estándar de justicia son los 10 mandamientos, un estándar inmutable, perfecto, etc. No es una respuesta correcta porque no es un estándar de justicia perfecto, tiene sus imperfecciones como lo dice Pablo. La otra respuesta que hemos escuchado en el otro extremo, en el cristianismo, es, bueno, el estándar de justicia es seguir lo que el Espíritu te dicte. No pienses en mandamientos, no pienses en preceptos como tal, deja que el Espíritu te guíe. Pero ¿no nos deja eso tambaleando, hermanos? ¿No nos deja eso en el aire? Bueno, pero ¿cómo me guió por el Espíritu? ¿Me explico? Entonces, en esta sección, Cristo nos habla de la justicia que deben aplicar los hijos del reino. Y aquí es donde se hace un traslape entre el reino del Nuevo Testamento, el reino mesiánico,
con las escrituras del Antiguo Testamento, que es básicamente lo que estaba diciendo. Cómo utilizar la ley y los profetas bajo el reino del nuevo pacto. Vea el capítulo 5, por favor, versículo 17. ¿Cómo inicia? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Primero notemos eso. Cristo vino a cumplir las escrituras del Antiguo Testamento. No solamente es la ley y los profetas. Verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿eso ya pasó, hermanos? ¿O está por pasar? Viene todavía. Bueno, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una coma de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Pregunto, ¿la ley y los profetas siguen siendo útiles y siguen teniendo cumplimiento en nuestros días o no? ¿Cómo ven? Pero pregunto otra cosa, ¿tiene fecha de caducidad? ¿Hasta cuándo? Hasta que pasen el cielo y la tierra. Es decir, en cuanto a su cumplimiento y utilidad, la ley y los profetas llegarán a un punto final con el fin de nuestro universo. Ahora, en el mismo Evangelio de Mateo, Jesús dirá, Mateo 24, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto está denotando ¿qué? La superioridad que existe entre la ley y los profetas y la superioridad de las palabras de Jesús. Esto es muy importante en el contexto de Mateo. Pero note el verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, pregunto, ¿en la ley de Moisés hay mandamientos pequeñitos y otros más grandes o todos son iguales de importantes? ¿Cómo ven? ¿Hay mandamientos en la ley más importantes que otros? ¿O todos son iguales? Pero entonces, ¿por qué les llama a unos muy pequeños? Bueno, si leen el Evangelio de Mateo, es en el Evangelio de Mateo donde a Jesús le hacen una pregunta. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? El más grande en importancia, ¿cuál es? Amar a Dios, abajito está, amar al prójimo, y de él se desprenden todos los demás. Pero hay mandamientos muy pequeñitos. Por ejemplo, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Es un mandamiento muy importante? Es muy pequeñito, pero fíjense cómo en el Nuevo Testamento Pablo lo usa. ¿Se acuerdan? Y Pablo dice, ¿acaso lo dijo Dios por los bueyes o por nosotros? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Pues por nosotros escribió, ¿se acuerdan? No os unáis en yugo desigual. Es una cita de Levítico. Es una cita básicamente de Levítico donde se nos está enseñando que aun las cosas más insignificantes de la ley y de los profetas se tienen que cumplir y se tienen que utilizar en el contexto del reino. Vean el versículo 20, concluye diciendo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino. Y aquí tenemos ese punto, la justicia que deben aplicar los hijos del reino. Pregunto, hermanos, ¿cuál era la justicia de los escribas y fariseos? La apariencia, ok. ¿Algo más? Ritualismo, exterioridad. Pero fíjense que en el contexto del sermón, cuando cita la ley y los profetas, ellos se jactaban de cumplir la justicia de la ley en perfección. Es más, Pablo como fariseo, refiriéndose a la letra de la ley, ¿se acuerdan cómo dice en Filipenses? Yo era hebreo de hebreos. Y en cuanto a la justicia que es según la ley, ¿qué dice Pablo? Irreprensible. O sea, desde una perspectiva superficial, desde la perspectiva de la letra de la ley, ¿los escribas y fariseos la cumplían o no? ¿Diezmaban con exactitud o no? ¿Cumplían con lo que la ley decía o no? El espíritu de la ley estaba por los suelos para ellos, pero la letra la practicaban a la perfección. Cristo nos está diciendo que hay una justicia más grande que la justicia de los escribas y fariseos. Ejemplo, verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿El fariseo mataba? Un fariseo podía decir, yo he cumplido la ley en ese sentido, porque yo no he matado a nadie. Pero ¿cuál es la justicia mayor
que la de los escribas y fariseos? No enojarse, no tener rencor contra nuestros hermanos. ¿Se dan cuenta? Una justicia mayor a la de los escribas y fariseos. Otro ejemplo, ¿oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. ¿El fariseo cometió adulterio? En general diríamos no. Se guardaban muy bien, eran fieles a sus mujeres, pero Cristo dirá, pero la justicia del reino que supera esa justicia es ni siquiera codiciar con la vista y el corazón. ¿Se acuerdan? El fariseo diría también, bajo la ley de Moisés se pueden divorciar incluso por cualquier causa. Moisés mandó, que es una expresión equivocada porque Moisés no mandó, Moisés permitió, que es diferente, pero Cristo dirá, cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y ya hablaremos de ese concepto que es fornicación, porque probablemente entremos ahí en un debate, porque fornicación es un concepto que se da fuera del matrimonio y el uso de la palabra es muy diferente a la que está arriba, adulterio, ¿no? Ya hablaremos después de eso. Incluso dice Jesús, ¿y si se vuelven a casar? ¿Cometen? Ahí sí usa la palabra adulterio, lo cual nos indica que la justicia del reino es, el matrimonio es una relación de carácter permanente y no hay razón para las nuevas nupcias, ¿sale? Ya hablaremos de eso después porque algunos ya me están viendo raro, ¿no? Espero que nadie se quiera divorciar y volver a casar. Tercera sección, hermanos, esta sección habla de la justicia que debemos aplicar. Y bueno, en el inciso B quiero añadir esto, hermanos, la justicia del reino, la que debemos aplicar, no desecha la ley ni los profetas, siguen siendo útiles para nosotros en nuestro diario vivir, ¿sale? Claro que yo siempre digo algo, tenemos que poner un filtro, y ese filtro se llama la autoridad de Jesús. Por ejemplo, vamos a pensar en la cuestión del matrimonio precisamente. ¿Qué dice Deuteronomio sobre el divorcio? ¿Alguien se acuerda? Si alguno halla en su mujer cosa indecente no es fornicación, porque la fornicación, ¿cómo procedía? Con la muerte, como el caso de José y María, que ese iba a ser el caso. Cosa indecente en algunos escritos rabínicos era una mujer que hablaba mal de su marido, una mujer que no hacía la comida, no hacía el quehacer, era una mujer que murmuraba, tenía mal testimonio. Dice Deuteronomio, denle carta de divorcio, repúdiala, y una vez repudiada ella se puede casar con otro, y usted también con otra. Lo dice así Deuteronomio puntualmente, Pero entonces cuando nosotros hablamos del matrimonio desde la ley de Moisés, ¿qué tenemos que hacer? Poner un filtro. ¿Y cuál es ese filtro? Jesús de Nazaret. Si mi hijo es rebelde, pongo un filtro. Puedo usar la ley para muchas cosas, pero no lo voy a apedrear, ¿o sí? Claro que no. Si usted lo hace, incluso el hermano Hetza va a levantar una denuncia y lo va a llevar a la fiscalía. Y bueno, ya hablaremos después de eso, ¿no? Inciso C. Tercer aspecto de la estructura. La devoción de los hijos del reino en el marco de la justicia. Devoción. Lo que yo llamo devoción, Pablo lo llama piedad. En el cristianismo hay algunos actos de devoción, pero en el cristianismo judío, otra vez recordando el contexto de los judíos, hay 3 actos de devoción que son muy importantes. ¿Cuáles son? Capítulo 6, por favor. En la segunda sección sí les di cita. Sí, ¿verdad? En el inciso B les dije capítulo 5, verso 17, hasta el 48, por si querían ponerle el límite, ¿sale? Hasta el 48. Ahí es donde se nos dice, pon la mejilla al que te lastima, ama a tus enemigos, ¿se acuerdan de todo eso? Bueno, y la devoción de los hijos de Dios, de los hijos del reino en el marco de la justicia, abarca del capítulo 6, versículo 1, al versículo 34. Hay 3 actos de devoción importantes. Uno es la limosna. ¿Se acuerdan qué es limosna, hermanos? ¿Alguna idea? 6:1 al 34. ¿Qué es limosna? ¿Tiene que ver algo con los limones? ¿Qué es limosna? ¿Alguien sabe? Fíjese que la palabra limosna viene del griego hacer misericordia. Básicamente era tener misericordia del necesitado. Y es un acto de devoción relacionado a la oración. De hecho, cuando Pedro y Juan van a entrar al templo a orar, ¿a quién se encontraron? A un cojo que les pidió
limosna. Cristo nos enseñará cómo hacer misericordia, capítulo 6, verso 1 en adelante. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. ¿Se entiende eso? Como hacen los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas en el contexto? Escribas y fariseos. Capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, es el otro acto de justicia y de devoción. No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero el otro acto de devoción, que no es propiamente un acto religioso, tiene que ver con la relación con el dinero. ¿Se entiende? El cómo interactuamos con la riqueza o con el dinero. Fíjense, hermanos, la sección termina hablando mucho del dinero. ¿Qué papel juega el dinero en nuestra vida diaria? Mucha gente no viene a la iglesia por el dinero. Mucha gente destruye su matrimonio por el dinero. Algunos se destruyen incluso a sí mismos por el dinero. Por eso Cristo nos dirá, con respecto a la vida devota de los hijos del reino, verso 19, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Verso 22, una metáfora muy complicada, creo que es la más complicada de todas. La lámpara del cuerpo es el ojo. Y nada tiene que ver precisamente con los ojos físicos como tal. Tiene que ver con la percepción que tenemos de la vida. Ya lo explicaremos en su momento. Pero hay quienes tienen una cosmovisión de la vida que gira en torno a ¿qué? A la riqueza, al dinero. Y lo que Cristo dice es que aquellos que tengan esa perspectiva de la vida, en su interior están llenos de tinieblas. ¿Me explico? Porque el contexto es el dinero. Versículo 24 sigue diciendo, ninguno puede servir a dos señores. Uno, ¿quién es? Dios, y el otro, las riquezas. Incluso nos habla del afán y la ansiedad, y así concluye diciendo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, que por cierto no se refiere a aviones, yates, viajes a Europa, sino a sustento y abrigo, estas cosas os serán añadidas. Esa es la tercera sección que vamos a estar estudiando. Y por último, hermanos, inciso D, hablaremos de las advertencias importantes para los que profesan ser parte del reino. Advertencias importantes. ¿Quién profesa ser parte del reino aquí? A ver, somos como 5 más o menos. Bueno, todos, ¿no? Todos profesamos ser parte del reino. ¿Cuáles son las advertencias? Es del capítulo 7, verso 1, al final. Ahí termina la sección. No sé si se dieron cuenta que la sección la hice muy general para no estar tan abrumados y poderla comprender. Primera advertencia, capítulo 7, verso 1. No condenen para que no sean condenados. Es una palabra diferente a la palabra griega que usa Pablo cuando dice que la iglesia debe juzgar los casos de inmoralidad, por ejemplo. Una palabra es diacrino, la otra es crino. Una tiene que ver con discernir, con emitir consejo, con emitir juicio, y la que se usa aquí tiene que ver con condenar, con colocarse en el papel de Dios y reprobar. ¿Cuál es la advertencia? No lo hagamos, porque nosotros también tenemos cola que nos pisen. En las palabras de Jesús tenemos una viga, aunque nuestro hermano tenga una paja para nosotros. También se nos da otra advertencia, verso 6, no debemos llegar al extremo de condenar a nadie, pero tampoco debemos llegar al otro extremo de mendigarle el evangelio a las personas que lo rechazan abiertamente, ¿me explico? De rogarles a personas que tajantemente han dicho no quiero nada con eso ya, ¿me explico? Dice, no le deis lo santo a los perros, ni las perlas a los puercos. Lo santo a los perros era la referencia a lo que los sacerdotes hacían en aquellos días. Llegaba tanta carne a los sacrificios que después de saciarse ellos, y al no tener congeladores para guardar la carne, se la tiraban a los perros. Y esa carne en cierto punto era santa porque estaba consagrada a un sacrificio. Lo mismo tiene que ver con las verdades del reino. Quienes rechacen el reino abiertamente, como Pablo,
tenemos que decirle: su sangre caiga sobre vosotros, me voy a los gentiles, ¿no? O a otras personas. Otra advertencia tiene que ver con nuestra relación con los demás. Vean el capítulo 7, por favor, versículo 12. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos, porque en esto se resume, ve otra vez la conexión, la ley y los profetas. Si yo quiero que mi hermano Víctor me haga bien, ¿qué voy a hacer yo con Víctor? Hacerle bien, ¿me explico? De hecho, esta es una frase que usó un filósofo chino llamado Confucio. Alguien dijo que inventó la confusión, pero nada tiene que ver con eso. Pero Confucio lo dijo al revés. Confucio dijo: todo lo que no quieras que los hombres te hagan, tampoco tú se los hagas. O sea, la connotación es más negativa. No hagas lo que no quieras que te hagan. Pero la explicación de Cristo es positiva. Es decir, hazle a los demás lo que tú quieres que ellos te hagan a ti. Tiene que ver con la interacción con los demás. Y la última advertencia, hermanos, verso 13 en adelante, tiene que ver con nuestro destino eterno. Ya hablamos de eso en la célula de oración. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuál es ese camino espacioso? ¿Quiénes están caminando por ahí? Ya lo veremos. Pero esa es la última advertencia. Sobre la estructura, ¿alguna pregunta, hermanos? Está fácil, ¿no? No está tan complicado. Punto número 5. Temas teológicos que aborda el sermón. Así a ojo de buen cubero, como dicen por ahí, ¿verdad? Vamos a poner algunos temas. Inciso A: la doctrina de Dios. Ya no le llamamos teología porque ya me regañaron algunos hermanos. Es que si usamos los términos técnicos, a veces algunos no la captan, pero yo espero que así sea más fácil. La doctrina sobre Dios. Sobre el Sermón del Monte yo puedo decir que el Sermón del Monte, juntamente con muchos otros pasajes, es la máxima revelación de quién es Dios. ¿Cómo se presenta Dios en el sermón? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? ¿Cómo se presenta Dios en el sermón? Como un Dios amoroso, como un Dios que hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Pero también se nos presenta a Dios como un Dios que trae juicio a la vida del hombre. Y les dice, por ejemplo, en alguna porción, es mejor que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno de fuego. También nos dice que al final de los tiempos, Dios en la persona de Cristo dirá: apartaos de mí, nunca os conocí. Entonces, sobre Dios es una de las máximas revelaciones del carácter de Dios. Es decir, incluso los salmos podemos interpretarlos a la luz del Sermón del Monte. El proceder de Dios muchas veces se interpreta mal. No sé si alguien aquí tuvo su etapa de la ira de Dios con respecto a Dios. ¿Nadie tuvo esa etapa? Que vaya, a partir tal vez de un salmo decía: Dios aborrece al hombre, ¿no? Digo, el salmo lo dice, no digo que no, pero lo que estoy diciendo es que no hay una comprensión plena de Dios a partir de los salmos. El mismo David ora bajo una revelación limitada, pero Jesús nos explica en plenitud el carácter de Dios, ¿sale? Pero bueno, en su momento creo que tenemos varios extremos. Están los que hablan de la ira de Dios con un sobreénfasis y la gente se queda bien sacada de onda. Y hay otros que nos hablan de un Dios tan amoroso en extremo y distorsionado, que lejos de presentarnos a Dios nos están presentando tal vez a Santa Claus. Y entonces el Sermón del Monte es un equilibrio sobre el carácter de Dios. Inciso B, ya voy a terminar, sobre la doctrina de Cristo. ¿Qué es lo que enfatiza? Ya lo dijimos mucho, ¿no? La autoridad y supremacía de Cristo. Juntamente con Hebreos, este es el enfoque de Mateo y del sermón. La superioridad y la autoridad de Cristo. Sobre la doctrina de la Biblia, es decir, sobre la bibliología que nos habla el sermón. Primero, la armonía. Pregunto, ¿existe armonía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento o no? ¿Existe armonía entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿O le hacemos como algunos grupos que han dicho: ya la ley de Moisés ya ni siquiera la vamos a leer, ya ni siquiera la vamos a estudiar? ¿No?
El Sermón del Monte nos habla de la armonía que hay. Miren, las enseñanzas de Jesús en cuanto a justicia, ¿son mayores que la ley? ¿O no? Son mayores que la ley, sin duda. Pero la justicia de la ley está en armonía, está implícita en la justicia del reino. No sé si me explico. No la desecha, más bien la absorbe por completo. Pero también se nos habla de la diferencia entre los dos testamentos. En el Sermón del Monte, de manera muy sutil, sí se nos habla de una superioridad en las enseñanzas del Nuevo Testamento, ¿sale? Sí existe esa superioridad, sin duda alguna. Inciso D. Sobre la doctrina del hombre se enfatizan dos cosas. Por una parte, la grandeza y bajeza del hombre. ¿En qué parte del sermón se habla de la grandeza del hombre y de su bajeza? Cito un texto. Si vosotros, siendo malos, ¿qué se enfatiza ahí? La bajeza. Sabéis dar buenas dádivas, ¿qué se enfatiza ahí? El ser humano es imagen de Dios, por eso manifiesta bondad. Es un ser humano miserable, pero a la vez es una criatura grandiosa, porque es imagen de Dios. ¿Me explico? Y en todo el sermón vamos a encontrar esas dos cuestiones sobre el hombre. Inciso E, y termino con esto, la doctrina de los tiempos finales. Es poco lo que se menciona, pero se menciona, por ejemplo, el estado eterno del hombre que no forma parte del reino. Usa la expresión, a que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O la otra expresión, apartaos de mí, hacedores de maldad. De eso nos habla el Sermón del Monte. Son algunos de los temas teológicos. Sin duda alguna podríamos mencionar algunos otros, pero hoy solo quisiera darles un panorama, hermanos, una breve introducción. Dentro de 8 días iniciamos con una primer bienaventuranza, la bienaventuranza de los pobres en espíritu. Bueno, hermanos, ¿alguna pregunta con respecto a esta sesión? ¿No? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, entonces vamos a despedirnos en oración. Vamos a darle gracias a Dios. Y dentro de 8 días, probablemente su servidor o alguien más le presente la primer bienaventuranza. Ya lo platicaremos y lo aterrizamos, ¿sale? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu santa palabra y por la introducción a este sermón. Permítenos comprender bien las verdades del reino y aplicarlas a nuestra vida. Te lo suplicamos, Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.